Entonces llegué a una triste conclusión: la iglesia es una mentirosa que explota al pueblo y lo manipula para manejarlo. Y nos cae un rayo, quedamos sin vida, mi sobrino y yo, que mi cuerpo se carboniza total y quedó sin vida saltando como un caucho, pero tengo una experiencia inmensa en el amor de Dios. Mi querida familia de amigos, seguimos aquí con vosotros, entramos de nuevo como entró Jesús con la borriquilla en Jerusalén, pues nosotros volvemos a entrar en vuestros corazones. Tenemos todavía con nosotros a Gloria Polo, que nos está contando lo que pasó en ese mayo del 95 en Bogotá. Nos está relatando y nos estamos quedando alucinados, por decirlo de alguna manera. Gloria, seguimos contigo. Te habías quedado en que estabas en el hospital, estabas intentando hacer, digamos, un cuadro clínico de esta experiencia tuya, pero Dios lo explica de otra manera. No hay clínicos aquí que explican esta cuestión. Cuéntanos un poco, sigue contándonos, Gloria. Sentí un horror terrible, salí huyendo, atravesé la pared del quirófano, entré en un montón de cárceles y pasé de la luz a la oscuridad. Las cárceles son vivas, no son inertes. Y en cada cárcel había una persona. En las partes de arriba yo me doy cuenta que ellas eran hermosas y parecían un sol, y me doy cuenta que estaban vestidas del Cordero de Dios. En la vida terrena, cuando ellas pecaban, iban ante el sacerdote y del corazón del sacerdote salía Jesús sangrando y las lavaban, y las dejaba limpias, sin mancha. Y cuando comían el cuerpo de Cristo, Cristo volvía a reconstruir el vestido que ellas habían desgarrado con el pecado. Entonces, y yo me doy cuenta que ellas son tan hermosas porque en vida terrena se enamoraron apasionadamente de Jesús sacramentado y le adoraron. Y en la adoración Él las sanó y las llevó a amar al prójimo. Entonces yo me doy cuenta que esas que ya van a salir de esa celda, que los ángeles las van a sacar, ellas vivieron amando a Dios y sirviendo a la gente, a los pobres, a los necesitados. Yo sigo bajando. Más abajo me encuentro las almas desfiguradas, ya están desgarrados, sus vestidos son abismos. Me doy cuenta que ellas se lamentan por la lejanía que tuvieron en vida con el amor de Dios y por las consecuencias de sus pecados, el mal que hicieron, el daño que hicieron, la burla, el maltratar, el robar, el dañar a su prójimo. Es un pecado gravísimo. Y ellas sufren mucho, esos son los abismos, las faltas de obra de misericordia, pasar de largo en la necesidad del pobre, del necesitado. Y ellas tienen mucha sed porque la vida terrena no tuvieron oración profunda de corazón a corazón con Dios. Y yo sentía el descanso de ellas y el alivio cuando el sacerdote elevaba a nuestro Señor, porque cuando Él lo elevaba, ellas tomaban agua que salía del corazón de Cristo y descansaban y se postraban adorándolo. Cuando yo llego a los pantanos inferiores, me encuentro a los adúlteros y me doy cuenta de lo terrible que es destruir un matrimonio. El pecado tan gravísimo delante de Dios que un niño se quede sin su propio papá y su propia mamá. Y veo a los adúlteros sufriendo horrible, horrible. Cada pantano fue toda su vida desordenada sexual. En ese pantano, y ellos se queman dentro de ese mismo pantano, tienen que ser purificados de haber pecado en su carne. La sexualidad es hermosa, hacer el amor se llama la pareja y Dios, que Dios es amor. En una cama sacramental que está el fuego del Espíritu Ellos no tuvieron en cuenta esto. Pero ellos al último instante de su vida se arrepintieron y Dios los perdonó, pero no habían reparado su pecado. En las partes más bajas, antes de llegar a una parte plana, encuentro a las personas que promovieron abortos, no hicieron nada para defender la vida, porque lo que los hace sufrir aterradoramente es el grito del bebé que asesinaron con su consejo. Y como ese bebé grita tan duro que toda la creación se estremece y el diablo grita de felicidad, es un chillido, no es un grito, millones de demonios gozándose en las clínicas de aborto. Salen y salen y salen demonios con ángeles caídos que son muy poderosos, que son más poderosos que los luciféricos, son más poderosos que los satánicos. Entonces ellas se lamentan porque ven que venía a ser ese niño, si iba a ser un sacerdote, si iba a ser una religiosa, si iba a ser un gran médico. Y ellos se lamentan porque si ese médico se iba a casar, si iba a tener hijos, la generación que destruyeron. Es que no se mata un bebé, se mata toda una historia, toda una generación. Entonces ellas sufrían horrible, se habían confesado,
Dios la había perdonado, pero no habían hecho nada para defender la vida, para reparar ese pecado. Cuando yo sigo a una parte plana, se abre una boca viva, horrible, como una chupa, me jala, me voy de cabeza, entro a ese horrible hueco, se botan un montón de demonios que me jalaban, se me pegaban, me quemaban. Veo en mi alma en pecado mortal, espantosamente aterradora. Tanto cuidar el exterior de mi cuerpo y mi alma estaba putrefacta, maloliente, llena de pecado. Y cuando yo empiezo a gritar desesperada, veo otra boca abajo y veo que esa es la boca del infierno. Y yo sabía que yo no me iba a quedar ni en la boca de arriba ni en el hueco que había entre la boca de arriba y la boca de abajo. Hay un hueco. Cuando yo voy entrando, San Miguel me coge los pies y empiezo a defenderme que yo nunca he robado, que alguien se equivocó, que yo no he matado. Bueno, empiezo a defender, como a sacar horas, y el diablo se burlaba de mí. Se burlaban todas esas criaturas de mí, chillaban. Entonces empezó a pedir, Virgen Santísima, Niño Jesús, y eso se burlaban porque yo tenía a la Virgen y a los santos como algo de buena suerte, como algo positivo, algo que traía energías. Y después entonces ya desesperada grito que soy católica, y cuando grito que soy católica veo unas escaleritas con muchísima luz encima del hueco, veo a mi padre en el primer escalón y 4 escalones arriba a mi mamá. Y entonces yo empiezo a gritarle que me saquen. Mi papá llora, empieza a gritar con un dolor impresionante. Dice, no, Señor, mi hijita, no, Señor, mi hijita, no. Y entonces cuando yo me doy cuenta que él no me puede sacar, pero sentía un dolor mi papá de verme de cabeza al infierno. Entonces que mi papá se lamenta porque le está dando cuentas al Señor por haber sido mujeriego, por haber sido tomatrago, por haber sido machista, porque se preocupó por formarme para la tierra, para ser profesional, para ser trabajadora, para surgir, para no quedarme en la pobreza. Pues esas cosas estaban bien como papá, pero se le olvidó que tenía alma. Entonces el dolor más aterrador de mi papá era eso, responderle, mamá estaba vestida de blanco, como un sol, estaba más joven, más bonita, y ella solo oraba, pero nada le quitaba la paz de su rostro. Mamá fue una mujer orante, eucarística, adoradora del Santísimo, una mujer valiente para enfrentar un matrimonio así. Siempre luchó por la conversión de mi papá, la de nosotros, y fue una mujer muy dada al prójimo, muy de oración. Yo grito de nuevo que soy católica y en ese instante una hermosa voz lo llena todo de paz, y esa voz me dice, muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. Jaque mate, ni idea. Y entonces yo quiero defenderme con el primero, que sí me se dijo, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y esta hermosísima voz me dice, muy bien, ¿y tú lo has amado? Cuando grito yo sí, me dice, no. Tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas y muchísimo menos a tu prójimo como a ti misma, porque tú tenías un Dios. Esa idolatría que te sometió tu Dios, el dinero. Y me abren el libro de mi vida y veo toda mi vida con los ojos de Dios. Veo como yo estaba vestida de Dios, hasta los 13 años vivía llena de la luz de Dios. Mi alma vivía en continua comunión con Dios, amando a Dios, como la vida de la gracia me asistía, como mi alma era limpia porque acudía a los sacramentos y era lavada con la sangre de Jesús que salía del corazón del sacerdote. Veo cómo era vestida mi alma en la Eucaristía. Yo amaba apasionadamente la Eucaristía. Y cómo a los 13 años la idolatría de mis amigas y cómo el enemigo me encarcela y voy llegando a pecados. Y veo también cuando aborto, veo cómo mi bebé estaba muy grande y lloraba en mis entrañas cuando sabía que su mamá lo iba a matar y tenía mucho miedo. Y veo el dolor de Dios cuando una mamá es capaz de ir a matar a su propio hijo. Y cuando el médico mete las pinzas y le corta una piernita y luego la otra y lo despreza, lo vuelve pedazos. Y como mi bebé gritó y lloraba porque el dolor más grande, más que el físico, era saber que su propia mamá lo estaba matando en sus entrañas. Entonces ahí veo como el enemigo se hace cargo de mí totalmente. Caigo en la música satánica, en la música metálica, y entonces ella me agredía tanto mi interior, y entonces veo como la música me va cambiando la personalidad
y cómo me vuelvo mujer que se tatúa. En esa época no se tatuaban de esta manera, se tatuaban los ojos, me tatúo, empiezo a ser muy vulgar con con la ropa, empiezo a mostrar los senos, pero así casi que al pezón. Siento necesidad que me admiren, me vuelvo enferma con eso, quiero que me miren los senos, que me miran que mis piernas, me vuelvo muy enferma con esto. Porque como igual tenía dificultades con mi esposo, eso levanta mi autoestima. Empiezo a bailar como las serpientes, esos bailes de vientre y todas estas cosas, porque a eso me estaba llevando el enemigo. Y es cuando termino al servicio del enemigo, promoviendo el aborto, promoviendo los preservativos, diciéndole a las mujeres que abandonen a sus maridos. Hice una vida un desastre. Y mire lo que estaba haciendo y el dolor de Dios, del Señor, cuando me pregunta, ¿qué tesoros traes? ¿Qué tesoros espirituales? Y me hallo de mano vacía y me dice, ¿qué te hicieron? Toda la vida cuidando apartamentos, toda la vida cuidando tu cuerpo. ¿Pudiste traer algo? Y ese dolor que yo siento cuando me doy cuenta que pasé de largo de los pobres, que mientras yo trasbocaba para estar flaca, había muchísima gente muriendo de hambre. Ese es el libro de la vida y el dolor que siento porque caí en manos del padre de la mentira que nos engaña diciendo que somos felices en medio del licor, que somos felices en medio de la droga, y esas son las mentiras. El mentiroso me engañó. Manos vacías ante Dios, y no solo vacías, sino manchadas. El dolor más grande en ese instante, ese dolor, porque uno ve realmente cómo es el sufrimiento, uno ve el libro de la vida en la verdad con los ojos de Dios. Entonces tú ves cuando tú te burlas de alguien, ¿qué siente esa pobre persona? Cuando tú dañas a alguien, cuando robas, sientes el dolor que has dejado en esa alma. ¿Cuántas almas están en el mundo tiradas, llenas de resentimientos porque tú pasaste por la vida de ellas y las destruiste? Y ves esos niños que has matado y están las manos sangrentadas, y el dolor cuando tú ves que tú has matado sacerdotes, cuando has matado los esposos o las esposas de Cristo, siente un dolor inmenso. Cuando yo veo que a mi esposo no lo ayudé a caminar hacia Dios, al contrario, lo hundí porque en lugar de encontrar una persona dulce que lo ayudara a crecer, encontró una mujer que se volvió violenta para no dejarse de la agresión de su marido, y que me convertí en una persona más agresiva que él. Y veo que mis hijos los formé en la moda, en el tener, los encarcelé en un juego de computador. O sea, todo lo arrasé, entonces se siente un dolor que tú no te imaginas, un dolor infinito, un dolor que te duele y que no puedes hacer nada, porque ya el mal está hecho y porque tú no quisiste dejarte transformar de Dios que te buscó. Sientes el dolor más grande de haber rechazado a Dios. Gloria, ¿de qué manera cambia tu relación con Dios después de todo esto? Cuéntanos. Dios está enamorado de mí y de ustedes. Y lo lindo es que Dios me ha dado la gracia de que yo me enamoré de Él, porque es una respuesta libre y voluntaria. Y para mí los momentos más hermosos cuando llego a las ciudades, pueden haber cosas muy lindas, pero yo deseo ir a visitarlo a Él en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús Eucaristía es mi pasión. Comer su cuerpo, me siento como su sangre se va fundiendo en mí, pero su sangre divina. Siento como su carne se va haciendo parte de mi miseria. Siento cómo me ama y eso no lo cambio por nada. Bajo tu punto de vista, ¿cuáles son los pecados que quitan al hombre su dignidad? ¿Cuáles crees tú? Bueno, es que no hay un pecado bonito, o sea, todos son horribles, todos son gravísimos. Básicamente el aborto es el más aterrador, porque ha llevado a la humanidad de pasar el hombre, de ser hombre a convertirse en bestia, porque un animal no aborta. Por debajo del animal llegó el hombre con toda su inteligencia. En cuanto contra Dios, un pecado gravísimo fue comer el cuerpo y la sangre de Cristo, un pecado mortal. Después de haberlo amado tanto, llegar a despreciarlo tanto.
y la soberbia, que a mí lo que me perdió realmente fue la soberbia. El que dice que no existe Dios porque se cree que vale más que Dios, entonces Dios no está a la altura porque le va a competir. Esa es la soberbia. La mentira no es cualquier pecado, es muy peligrosa. Negociar con el Padre la mentira nos lleva por delante. Lamentablemente es un secuencial, tú te enredas con la mentira y la mentira te va abriendo puertas, va desgarrando tu alma y van entrando otros pecados. Cuando uno peca, usualmente no peca contra un mandamiento, peca casi contra los 10. Peca, lo que tú le haces al hermano, Dios lo siente propio. La lengua es lo más asesino que hay, lo más venenoso que hay. Es cuando tú dices es una loca o es estúpida o te crees mucho para tildar a los demás sin entender el daño emocional, psicológico, incluso a destruir la autoestima de una persona. Es más, personas han terminado suicidándose porque la palabra les pesa mucho, el poder de la palabra. Entonces, si tú me dices cuál pecado es bonito, yo te digo que no hay ninguno. Pero los abominables de los que yo cometí, abominable, no hay nada más abominable que una madre mate a su hijo. Y qué crueldad que un Dios que nos ame tanto tenga que recibir tanta herejía, tanto insulto, tanto agravio, que siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, por amor a usted y por amor a mí, se esconde en un pedazo de pan. Porque si lo viéramos, si el Señor dejara ver un poquitito así de su gloria en la hostia, que es la luz que uno encuentra cuando muere, que le ve la gloria a Él, nos carbonizaríamos, nadie podría verlo. Y Él, por amor a nosotros, tapa esa gloria y se muestra en un pedazo de pan. Esto es muy doloroso. Uno siente dos grandes dolores. El más grande dolor que siente cuando está en la presencia de Dios es la respuesta que uno en vida le dio al amor de Dios. Y qué ingratitud a llegar a decir que no existe, que hay que acabar a Dios, que hay que demoler las iglesias. Otro pecado gravísimo que yo cometí muchísimo fuera de los sacrilegios, que es burlarme de la confesión, hacer confesiones mal hechas. Comer el cuerpo y la sangre de Cristo, para mi condenación fue hablar mal de los sacerdotes. Qué dolor cuando me muestra el Señor la gran bestia que es alimentada por los abortos, y con esa fuerza que le da el tanto aborto, se acerca a un sacerdote y termina homosexual, depravado, asesino, violador, y todos señalamos al sacerdote. Y Señor, cuando vayamos allá con este dedo que señalamos, Él nos va a señalar con 3, porque fue por nuestra causa. A mí me dijo: ¿con qué autoridad moral tú, mujer abortista, juzgabas a mis ungidos? Y es cuando me muestra lo aterrador y funesto que ha sido el aborto. Otro pecado gravísimo que yo cometí, destruir matrimonios, que se levanten niños sin su propio papá y su propia mamá. Por eso tanto homosexualismo, tanto lesbianismo, tanto resentimiento de la juventud, esa incapacidad de saber vivir en un hogar, porque el joven hoy en día le cuesta mantener un hogar. Entonces, dime qué pecado es bonito. Ninguno. ¿Recuerdas con frecuencia aquello que viviste, aparte de cuando das testimonio? ¿Vuelves a escuchar todo aquello? Tuve que orar muchísimo, muchísimo, postrarme, llorarle al Señor que no me dejara vivo esos recuerdos porque no podía con ellos. Entonces le tuve que suplicar al Señor que yo pudiera hacer, como, por decir algo, como si yo fuera la periodista de Gloria Polo que cuenta lo que le pasó a Gloria Polo, para poder sobrevivir a esta experiencia, porque haber estado a las puertas del infierno no es sencillo. Vamos a ver, Gloria, lo que te pasó obviamente, cambió tu relación con Dios, cambió tu relación, pues, con la gente que te rodeaba, con los hermanos, pero tú, por ejemplo, empezaste a sentirte, digamos, espejo de Dios, espejo para los demás, para aquella gente que te rodeaba. ¿Empezabas a sentir que ya podías ser ejemplo? Es cierto, y es poder mirar que ese hermano está viviendo tu propia vida, la que tú viviste. Y entonces es poder morir a tu yo y mostrar un espejo de tu alma desnuda, que no es fácil, para que ese hermano pueda mirarse
y pueda escuchar la voz de ese Dios enamorado que nos llama con tanto amor a gritos porque no quiere que nos condenemos. Ese Dios que no se cansa de buscar. Gloria. Ese Dios que busca y busca, el dueño de todo como un mendigo, buscando nuestro amor. Eso es lo que no tiene palabras. Gloria, el gran problema, digamos, o el gran sufrimiento del converso es el cambio de agujas. Pero otro de los sufrimientos del converso es ver pues, a tus amigos, a tu familia, a tu esposo. El hecho de que ellos quizás no. Bueno, esas son los caminos del Señor que no son tan sencillos. La gente tiende a idealizar que porque ya tú estás con Dios, todo te sale así, que nada te vuelve a pasar, pero es todo un camino. Y me acuerdo de mi director espiritual, me dice, bueno, tu mamá dobló rodilla por ti, ahora tú dobla rodilla en el Santísimo, hablándole muchísimo a Dios, háblales una vez, y así me mandó a él. Me dice, a tu familia háblale una vez. Háblale con el corazón, invítalos. Y después no te vuelvas la trompeta que está todo el tiempo maltratando la relación. Después dedícate a doblar rodilla del que sí te escucha, que es Jesús. Y a ellos muéstrale lo que tú has vivido. Y a tus pacientes y a las personas. Entonces la gente pensaría que yo vivo contando y contando el testimonio. Al principio sí lo hacía, hasta que tuve mi director espiritual. Entonces él me dice, debes orar, debes ir a adorar a Jesús, debes hablarle a Él porque Él sí te está escuchando todo el tiempo para que un día ellos sean tocados por el amor de Dios. Y ten plena confianza lo que Él le ha dicho el Señor. Sánate tú y será sana tu familia, salva. Si tú eres salvo, la bendición de la conversión y del deseo de la salvación, que es una gracia de Dios, un don gratuito de Dios, llegará sobre nuestra familia. Entonces, ánimo, perseveren, pídanle a Jesús el deseo de enamorarse en todos los días de Él. No lo dejen solito, está tan solito en el Santísimo Sacramento del altar. Adórenlo, búsquelo. Pero no como una relación comercial que voy para que me dé o me convierta. A familiares, no, búscalo porque Él te ama y te está esperando y desea oír de ti una palabra de amor. Decir, ¿sabes qué, Jesús? Me hiciste falta y vengo a decirte que te amo. Gloria, muchísimas gracias por tu testimonio, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. A ti, Cristina, gracias por invitarme y un abrazo muy grande a todos. Los amo en el amor del Señor y a pesar de mi miseria, cuenten con mis humildes oraciones porque yo sueño que usted y yo, por la gracia de Dios, vamos a caminar en el camino de la conversión y un día nos vamos a abrazar en el cielo. Dios les bendiga a todos. Gracias, Gloria. Dios te bendiga a ti. Con esto último que ha dicho Gloria, de amar a Dios, de estar con Él. Ha habido una imagen del dibujante Fano que personalmente me ha llamado muchísimo la atención. Es el Cristo crucificado y al final en la puntita del Cristo crucificado hay una llave brillante y una puerta. Amigos, esa llave es Dios. Dejadle entrar, amadle. Dejad entrar a Dios en vuestras vidas. Y es verdad, y sanará a aquellos que os rodea. Os sanará a vosotros, pero sanará a aquellos también y salvará a aquellos que os rodea. Amigos, os quiero un montón. Gracias por estar ahí. Gracias, Gloria.